Hola a todos. Y gracias por acompañarnos en el discurso de apertura de hoy. 2 de Nextpress. Antes de empezar la sesión, quiero repasar algunos temas relacionados con la tecnología y la forma en que podemos interactuar todos. Se dará cuenta tanto de la charla general del evento como de la charla principal del escenario. Puede utilizar la charla del escenario principal para interactuar con todos los asistentes como discurso de apertura. Si quiere subtítulos en directo durante el evento, haga clic en el icono CCI que se encuentra en la parte inferior de la transmisión de video. Tenga en cuenta que los subtítulos no están disponibles si utiliza la aplicación móvil para ver el evento. El objetivo de esta presentación es compartir las lecciones aprendidas en nuestros respectivos viajes de trasplantes y espero que quienes estén viendo las diversas etapas del proceso de trasplante para su puesto arrojan nuevos conocimientos. Consejos y trucos para garantizar que su vida después del trasplante sea lo más exitosa y gratificante posible. Saber que el trasplante no tiene que ver simplemente con la cirugía en sí, es una vida nueva que tiene sus propias exigencias. Esperamos que esta charla ayude a resaltar y aliviar las preocupaciones de las que no se habla mucho, o incluso pensado en los centros de trasplantes. Pero en eso todos nos quedamos despiertos por la noche pensando. Hacia el final de la presentación, responderemos a sus preguntas. Envíe sus preguntas en cualquier momento haciendo clic en el chat del escenario principal, en la parte derecha de la pantalla, luego seleccionando preguntas y respuestas. Le animamos a que dé me gusta a las preguntas para que podamos priorizar las preguntas a las que respondemos en nuestro tiempo limitado. Haremos todo lo posible para responder al mayor número de preguntas posible. Como recordatorio, sé que todos saben, pero esta sesión de preguntas y respuestas no pretende sustituir a la medicina, consejo, recomendaciones de diagnóstico o tratamiento. No haga ningún cambio en su propio plan de tratamiento sin consultar primero a su equipo de cuidados, si tiene algún problema tecnológico durante la sesión. Visite la sala de soporte técnico y de programas, accesible en la parte izquierda de la pantalla, en la pestaña Servicio de Asistencia. Ahora es el momento de presentar al resto de nuestros ponentes. Parece que solo vamos a ser Leslie y yo. Lauren no se siente bien, pero le deseamos lo mejor y esperamos que pueda recuperarse. Empezaré me gustaría presentarle a Leslie, que tiene 26 años y estoy en lo cierto. Después del trasplante. Hola a todos. Me llamo Leslie, ya tengo 60 años. No creía que hubiera vivido hasta esta edad. Me diagnosticaron a los 16. Me hicieron el trasplante a los 34 años. Como he dicho, llevo 26 años después del trasplante. Me gusta pasar tiempo con mi familia, que incluye a mi esposo, mi hijo y su esposa y 4 hermosos nietos. Y el resto de mi familia y amigos en nuestra casa de campo. Soy Steven. Me llamo Stephen Tyson. Llevo 12 años después de un trasplante pulmonar bilateral. Me diagnosticaron fibrosis quística a los 3 meses, como la mayoría de ustedes, una especie de gradual. Algunos, a veces, un declive rápido. El proceso de trasplante en sí llevó mucho tiempo, era arduo. Más basado en decisiones. Estuve muy enfermo durante mucho tiempo. Todos conocemos el procedimiento de las hospitalizaciones frecuentes, la intravenosa. Terapias no tuberculosas. Mycobacterium, solo la letanía de problemas de fibrosis quística. Bajo peso. Ahora, cuando empecé el proceso de trasplante, tenía un 18% de FEV1 y tardé 3 años en aceptar por fin figurar en la lista. Incluso en esa condición física porque no estaba preparado mentalmente. Porque espero que algunas de las cosas de las que podríamos hablar hoy sean de lo grande que es el aspecto mental del trasplante. Me trasplantaron en un centro de Texas que no estaba afiliado a mi centro de fibrosis quística. El trasplante en sí salió bien, pero me he cambiado de centro y ahora soy paciente de la Universidad de Duke, donde soy paciente desde hace 10 años y mi viaje después del trasplante ha sido tocar madera, bastante afortunado. 12 años. No he tenido ningún caso de rechazo, sin casos de infección. No me han hospitalizado ni una vez por mis pulmones. He tenido algunos casos de gripe y otros virus diferentes, pero nada que realmente haya impactado en mis pulmones. Pero eso no quiere decir que el trasplante haya curado la fibrosis quística o haya reducido cualquier carga médica. Ese no es el caso en absoluto.
Y ha habido problemas con el cáncer de piel. Ha habido problemas renales. Ha habido cosas en las que se habla de trasplantes. Pero en realidad no le afecta hasta que esté realmente en el postrasplante. Pero me gusta mi tiempo libre, me gusta andar en bicicleta. Voy en bicicleta unas 200 millas a la semana. Trabajo a tiempo completo, vivo en Raleigh y viajo mucho. Me gusta viajar al extranjero y estas son todas las cosas que puedo hacer más ahora que estoy más sano. Después del trasplante. Empecemos por la primera pregunta y empezaré por Leslie. ¿Qué consejo daría a otras personas con fibrosis quística que son solo unas pocas? Años después del trasplante creo que lo más importante para la mayoría, la gente se defiende a sí mismo. Sé que he tenido algunos casos en los que he tenido que ser firme con los médicos. Porque no me escuchan o piensan que es simplemente o está todo en su cabeza, va a estar bien. Así que tiene que abogar y tiene que seguir molestando y molestando hasta que obtenga las respuestas que necesita. Fui a mi médico de cabecera, ya no lo tengo. Pero fui a mi médico de cabecera. Fue alrededor de 2018 y le dije, creo que necesito hacerme una colonoscopía. Y quiero decir, no es algo que simplemente diga, oh, creo que quiero que le arreglen las uñas. Nadie quiere una colonoscopía. Y él dijo, oh, no, no, está bien, no necesita uno. No va a nacer hasta dentro de 6 meses. Y yo le dije, no, necesito tener uno. No tenía ningún síntoma, pero por alguna razón tuve una sensación persistente y me hicieron la colonoscopía. Y por supuesto, tenía cáncer de colon. Me extirparon una parte del intestino y no tuve que hacerme quimioterapia en ese momento. Y todo estuvo bien. Así que tiene que asegurarse de seguir luchando para conseguir la ayuda que necesita. He tenido un par de veces en las que me pasó eso, donde la gente no escucha. Simplemente busque al médico que sí, y creo que desde mi perspectiva. Partiendo de lo que dijo Leslie. Creo que lo más importante que he aprendido después del trasplante es casi de inmediato y también, incluso en la fase previa al trasplante, es que su centro de trasplante sustituyó a su centro de fibrosis quística. Su centro de trasplantes no es su centro de fibrosis quística. Es un grupo completamente nuevo de médicos, enfermeras, dietistas, de psicólogos. No es su equipo de CF y algunos de nosotros tenemos más suerte de estar en centros que son afiliado, integrado en nuestro equipo de CF, y eso facilita a los pacientes con fibrosis quística entrar y tener esa continuidad de cuidado y tener ese reconocimiento de que no podemos más o menos no hay nada que se vaya a perder. O no hay discusión sobre quién se va a encargar de que soy un paciente después de un trasplante. Hace 4 años que no voy al médico de fibrosis quística. No veo a nadie relacionado con mi equipo. Todos son trasplantes, pero el centro de trasplantes en el que estoy ahora también se encarga de todo para mi fibrosis quística. Me quitan esa carga y me quitan esa carga del centro de fibrosis quística. Ahora el centro de CF sigue en bucle. Están al tanto de mis citas, de mi progreso, de cualquier cosa que pueda mencionar. CF entonces, por ejemplo, senos perennáceos, pero ese no es el caso en absoluto. Centros de trasplantes y creo que lo más importante que aprendí es que esa es una de las razones por las que me cambié. Centros. Es porque el trasplante en sí mismo no es el final de nuestro viaje contra la fibrosis quística. Realmente es el principio de un nuevo viaje. Y tiene que tener un equipo que lo rodee y que lo apoye y sepa cómo cuidarlo. Y esas son algunas cosas básicas que hay que lograr y digamos que la defensa de usted y de las personas que lo rodean que pueden intervenir por usted y necesitar. Y diga, oye, esto no es correcto y reconocer que no todos los pacientes trasplantados necesitan el mismo tratamiento. No es como la fibrosis quística, donde usted entra y todos tomamos albuterol parmesano. El trasplante de Toby Trikafta es para todos. Todos tienen una letanía de algunos medicamentos. Pero todos a veces tiene más, a veces tiene menos, a veces tiene para nada. Pero eso es lo que incumbe a su centro de trasplantes y es el titular, sobre su relación con el centro de trasplantes. Y eso es lo más importante que he aprendido después del trasplante. Es lo importante que es que seleccione.
Se sienta cómodo con su equipo de trasplantes porque ellos son los que se hacen cargo de su atención. ¿Y qué tiene usted? ¿Qué fue lo que aprendió o tuvo que navegar después del trasplante que no pensaba? Tendría que hacerlo los momentos difíciles cuando no quiere mostrárselo a su familia como todo el mundo piensa. O se ha hecho un trasplante, así que está todo bien. Siempre es feliz cuando tiene días malos, pero no quiere su familia. Tal vez para ver eso. Así que es difícil tomarse un tiempo para usted y puede tener días malos y... ¿Qué es lo que hace en la cama y llora si quiere y no es que no sea algo malo? Va a suceder. Ya sabe, no puede ser siempre positivo, pero lo encuentro para mí. Tengo que mantenerme ocupado. O tener que trabajar o hacer un pasatiempo o algo así para dejar de pensar en ello. Piense también en los buenos tiempos que se avecinan o piense siempre en los malos porque mejora. Tiene días buenos y malos y tiene que aprender a lidiar con ambos. Sí, yo diría que algunos de los más o los pocos. Las cuatro cosas que más me sorprendieron fueron el hecho de que a la mayoría de nosotros nos costaba respirar. Por supuesto, antes de nuestro trasplante. Por eso nos van a trasplantar. Y tiene los pulmones nuevos y ellos. Saque el tubo y realmente respirará peor que cuando lo trasplantaron. Y es realmente un shock para el sistema. Todo es mucho más difícil que cuando entra. El trasplante es tan malo como está. Es un riesgo. Pero podemos gestionarlo, moldearlo, contenerlo. Punto a punto. Ser un trasplante. Todo está descartado y se trata de aprender a cuidarse de una manera nueva. Y no para compararse con cuando me hicieron el trasplante. Me trasplantaron con una especie de cohorte de otros pacientes y a algunos les fue mejor que a mí al principio. A algunos les fue mucho mejor que a mí, a otros les fue peor. Mi problema era que me comparaba con ellos y su progreso. Me enfadaba mucho conmigo mismo cuando veía sus números, después de 6 semanas. O si no visitaban el hospital con tanta frecuencia como yo después del ingreso y, la verdad es que me hizo retroceder mentalmente porque, como dijo Leslie, teníamos esto, usted recibe el trasplante. Se supone que debe estar 100% agradecido y, por supuesto, piensa en su familia donante y no quiere gratificar y hay. Todavía hay muchos días difíciles que son una especie de accesorio por el trasplante. Ya sean los riñones o su salud mental o su fatiga o, y todos los que lo rodean dicen, oh, pero no está tan enfermo. Y realmente puede seguir, sí, ya no es café, espero que no estemos tanto tiempo en el hospital. Y eso realmente puede ser un arma de doble filo, y es duro. Especialmente al principio para reconocer que si me hicieran un trasplante y es una gran cirugía, es una gran recuperación, no se necesitan semanas para mejorar. Por ejemplo, mis mentiras han subido todos los años. Así que empecé despacio, como mis SPV después fueron como un pequeño problema del 18 al 30%. También tenía miedo de chocar contra la máquina porque tenía miedo de romperme mis pulmones. Eso fue. No es lógico, pero estas son cosas que piensa sobre el después del trasplante. Tiene el nuevo regalo de la vida. Y una de las cosas más importantes que hice y que me ayudó fue alejarme de todo lo relacionado con Sue y ver como amigos durante un buen periodo de tiempo y ayudó porque no tenía eso como preguntarme qué pasaría si, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me pasa a mí así que ese fue el shock? Para mí fue igual que el switch. Como si los pulmones estuvieran bien, pero ahora es todo lo demás. Sí, sé lo que ha visto con la máquina, incluso lo hago ahora. Voy todos los meses a por mis hijos y, si no han cambiado, digo, oh, me queda otro mes de vida. Así es como yo. Lo he hecho todo 26 años, básicamente vivir mes a mes.
Entonces me saltaría un mes de vez en cuando solo para descansar. Quiero decir, veamos lo que tiene. Quiero decir, ¿qué ha hecho pensando en los centros de trasplantes? Por ejemplo, ¿cuáles son sus señas de identidad? O al menos su centro que haga que se sienta cómodo. Ahí. Eso hace que sea como un Ontario, en realidad, tener General de Toronto. Y no estoy seguro de si Kingston tiene un centro de trasplantes, así que Toronto es el único, así que la verdad es que no tengo opción de ir a ningún otro sitio. Me he sentido cómodo con ellos, pero cambian a la gente. Tiene como 26 años, he conocido a mucha gente. Los médicos y los coordinadores, y luego, cuando cambian a alguien. Es como si los conociera de nuevo y ellos no lo conocieran realmente, pero cuando lleva 26 años fuera. A veces siento que estoy, solo soy un número o 26 años, ha tenido una buena vida. ¿Qué más quiere? Ya sabe. Ahora tengo un rechazo crónico y hablaron del año pasado que debería considerar hacerse otro trasplante. Pues porque mi respiración no es muy buena. Disculpe. Pero sí, yo simplemente. Estaría bien que fueran todas las mismas personas que conozco desde hace años. Entonces se siente más cómodo con ellos, ¿verdad? Así que eso es algo a lo que tiene que acostumbrarse ya sabe, si voy a otro médico, digamos que es un médico de trasplantes. Tenemos un contacto en el hospital. Estoy rollo, no lo sé. Voy a un médico diferente cada vez que hablo con alguien. Debe haber 20 de ellos. No sé cuántos hay. Nunca he ido al mismo médico 2 veces, así que no es tan divertido. Y vea. Eso es para usted. Y no estoy de acuerdo porque he tenido el mismo médico de trasplantes. Sí. Es el mismo médico al que acudo en cada cita en el que aparece mi historial médico. Tengo su número personal, tengo su correo electrónico. Pero creo que también me sorprendió que, a diferencia de los centros de fibrosis quística y todos estamos acostumbrados a los centros de fibrosis quística, el nivel de atención y la uniformidad. Así que si cambio de CA en Pittsburgh, el centro de CF va a ser relativamente el mismo. El tratamiento y las relaciones interpersonales pueden ser diferentes, pero ese no es el caso del trasplante aquí. Hay una gran desviación o divergencia en los puestos de cuidados de trasplantes en la frecuencia de los laboratorios y vigilancia, cuidados y umbrales y es investigación. Yo diría que lo más importante es investigar su centro, ver lo que están haciendo con otros pacientes con fibrosis quística. Mire, hable con los pacientes de su comunidad, cómo el centro de trasplantes se pone en contacto con ellos, qué tan eficaces son a la hora de eliminar cualquier tipo de carga administrativa de su parte. Así que lo único en lo que tiene que pensar es en mantenerse sano. No tiene que ponerse en contacto con ellos para que le hagan el análisis. Estoy en Duque. Probablemente 4 citas cada 3 meses. Cada 3 a 6 meses. Eso sin incluir los laboratorios de inmunosupresión y los riñones. Así que bromeé diciendo que hablamos de esto antes, Leslie, en una charla previa. Pero si más o menos si nuestros amigos y familiares echaran un vistazo a nuestro verdadero. Una especie de carga de trasplantes, citas y laboratorios y si tuviera que compartir mi calendario con mis compañeros de trabajo. Creo que se sorprenderían de lo mucho que no saben que se destina a la atención. Y parte de eso es culpa mía. No quiero que lo sepan. Y como somos todos, seguimos aquí y seguimos pateando traseros. Es mucho trabajo, no se trata de conseguir los pulmones y ya está. En ningún lugar. Y eso fue un gran shock para mí. Sí, como si ahora tuviera médicos para todo. Tengo un nefrólogo. Tengo un oftalmólogo, un médico diabético. Así que todos esos médicos diferentes a los que tiene que ver y todos. Vuelva al trasplante porque el trasplante no quiere. Solo quieren saber lo que sus pulmones no quieren en nuestro centro de todos modos. No quieren tratar ninguno de sus otros problemas. Va a otros médicos para eso. Solo quieren cuidar los pulmones. Sí. Y eso ha sido. Los centros de fibrosis quística nos mimaron. Sí, así es. Los centros de fibrosis quística nos han mimado a todos y mi principal conclusión es.
Siga teniendo suerte encontrando un buen centro de trasplantes. Si no se siente cómodo, tiene que abogar por sí mismo. Tiene que estar cómodo y decir, no es como creo que debería ser. Como Leslie ha mencionado antes, es una decisión de vida muy importante. Sí. Y es primordial. Esas primeras semanas son muy importantes y tiene que estar cómodo y en un lugar que reconozca cómo parece. Estoy seguro de que en nuestros centros podríamos ir a una cita. Tendríamos que decir cualquier cosa. No podríamos ni inventar una mentira. Y ya sabrán que estamos llenos de eso. Sí. Mis médicos dicen, oh, hoy no se siente bien. Me doy cuenta porque no lleva maquillaje ni está peinado. Lo notan exactamente. Y ese salto del centro de fibrosis quística al centro de trasplantes. Especialmente si no están afiliados. Puede ser bastante peligroso y difícil porque tiene que construir esa relación e idealmente, quiere estar en un gran centro de trasplantes que lo cuide como el centro en el que estoy ahora. Donde no tengo que preocuparme por nada, literalmente por nada. No puedo ni siquiera sentir que si estornudo aquí. Ellos lo sabrán y eso es lo que necesita. Un trasplante es algo serio, y seamos así de. Sé que lo es un desafío. Es una experiencia difícil, ¿cómo puede superar los días difíciles? ¿Cómo se adapta o se las arregla en los días muy duros en los que todo el mundo piensa que todavía está? Oh, es un paciente de trasplantes, mire que le va bien, sí. La gente dirá, oh, es tan fuerte, no tiene otra opción. Creo que cualquier persona con fibrosis quística es una persona fuerte, pero tiene que seguir luchando. Intente mantenerse lo más positivo posible y piense, acerca de, bueno, no habría estado aquí 26 años si no me hubieran hecho un trasplante. Si hubiera sobrevivido solo un año, aún así, creo, habría valido la pena solo por hacer las cosas que quiere hacer. Y yo diría que estoy de acuerdo al 100%, además. Al menos para mí personalmente. Es un reconocimiento de que a medida que envejecemos y yo envejezco. Nunca pensé que tendría tan edad. Yo tampoco me conozco, y es un poco loco. Pero también son personas sanas sin trasplante y las que tienen edad tienen problemas. Días, sí, así es. Y lo nuestro es que tenemos que abrazarnos. Los días malos. Pero asegúrese de que la convierte en una semana menos mala, un mal mes, una enfermedad grave. Así que si tengo un mal día, asumo la derrota, literalmente lo apagué todo. No hago nada en un mal día porque creo que la cosa me ha sorprendido. Después del trasplante, 2 es la rapidez con la que contiene algunas actividades diarias que realmente pueden ponernos en un mal lugar. Y si ya se siente mal al subir, especialmente ahora con la COVID o durante la temporada de gripe, todavía hay algunas cosas que no haré después del trasplante. Ahora todo el mundo es diferente. Su umbral de riesgo. Tengo algunas cosas que no voy a hacer y no he hecho después del trasplante. Y como el trasplante sostiene la vida y no me voy a correr el riesgo. Haciendo algunas cosas que, ya sabe, los centros de trasplantes hablan de si se trata de comer una ensalada en un restaurante, comer alimentos crudos. Viajar en metro con cientos de personas desenmascaradas. O llevo puesta una máscara en los aviones y el metro y desde mi trasplante en 2011, pero cuando la gente sopla las velas, se come el pastel. Yo no. No como bufés tanto como me gustaría tener pacientes. Me haría la vida muy fácil comer mucho, sí. Cosas en las que no pensó realmente, pero definitivamente no voy a ir por un buffet. No, definitivamente no se va a dejar caer en un buffet. Y es tener esas cosas en cuenta que, vale. No puedo comer sushi. Pero llevo 12 años o puede que no pueda comer en Golden Corral. Pero mañana no me enfermaré de muerte con algún virus. Y también el reconocimiento de que había algunas cosas que podía hacer antes del trasplante. Eso en cierto modo me ayudó después del trasplante. Fueron una especie de guía para hacerme saber que me sentía mejor. Ya fuera, por ejemplo. No podía andar en bicicleta media milla antes del trasplante y había un paseo determinado. En mi vecindario eso era tan difícil que en realidad era angustiante y deprimente. Y rollo, ¿por qué no puedo hacer esto?
Y fue más o menos lo que ella dijo ayer, con que sabemos que el cuerpo estaba ahí, pero los pulmones no. Ahora, para mí, es todo lo contrario. Sé que mis pulmones están ahí, pero a veces mi cuerpo no está ahí. Eso es bueno, pero también tenía estas guías. Ya sea el paseo en bicicleta, si fue algo que me gustó mucho hacer. Que podría disfrutar una vez que pudiera empezar a disfrutarlos. Eran como, vale. El trasplante es mejor de lo que pensaba. Y eso realmente ayudó mucho, especialmente en los días difíciles. Es como que está bien tener un día duro como usted. 26 años después del trasplante, tengo 12 años. Si esto fue hace 20 años, ni siquiera estaríamos aquí. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo sé, después de hacerme el trasplante, lo fui. Estaba muy enfadado con mí. Es un poco raro. Enfadado con mis viejos pulmones, que después de mi viaje, antes del trasplante, cuando me iban a operar, le dije al médico: puedo ver mis propios pulmones cuando pueda. Y él dijo, bueno, él dijo, no, no puede. Y él dijo, ¿por qué? Y le dije, porque solo quiero darles una paliza. Solo quería destruirlos, cierto, probablemente ya estén destruidos, pero luego tuve que pensar, no, no debería haber pensado así después de un tiempo, porque me llevaron a un lugar donde me pudieron hacer un trasplante. Pero es como si se enfadara consigo mismo por las cosas que no podría hacerlo, entonces es culpable de las cosas que no puede hacer. Me siento así ahora porque mi función pulmonar empeora cada vez más, cierto, pero sí, lo siente. Sé que estaba mucho enfadado conmigo mismo, Yo diría que el que nunca predico. He tenido muchos amigos que me han pedido las fotos. No lo solicité personalmente, no lo saqué de aquí. No me gusta, estoy harto de usted. Salga de mi vista. Me alegro de verlo. Pero definitivamente tuve algunos momentos de mucha ira. Sobre todo porque me enfermé cada vez más antes del trasplante y obviamente eso me estaba impidiendo. Mi habilidad para hacer cosas que me gustan no estaba restringiendo cosas, ya fuera de viaje o yo seguiría viajando. Pero era muy peligroso y la verdad es que pagué el precio por ello en el extranjero. Y solo recuerdo estar en ese momento y aún era joven. Me hicieron el trasplante cuando tenía 27 años, así que me hicieron un trasplante de 27 años y estuve enfermo muchos años antes de eso. Realmente se ahorró 3 años de espera y me alegró. Intento pensar que sí, para mí. Nunca fue una paz como si todos estuviéramos preparados físicamente para el trasplante. Pero creo que lo más importante para los posibles pacientes trasplantados o incluso para los pacientes después del trasplante es que mental es una lucha mental diaria. Y mediante un monólogo interno y poniendo las cosas en perspectiva y simplemente poniendo un pie de otro en algunos de los días difíciles, como algunos días, como una victoria es simplemente lavarse la cara. Sí, está rollo, ya sabe, pero veamos como dije que hay algunas preguntas. Una persona para él. Leslie, sigue yendo a su SF. Citas de trasplante a pesar de que está muy lejos después del trasplante. No, no voy a ver a mis médicos de San Francisco, no los he visto. Probablemente durante 20 años. De hecho, se pusieron en contacto conmigo el otro día y me dijeron, oh, hace mucho que no lo vemos, mis trasplantes. Hago todo lo que puedo, no viajo para verlos ahora. Ahora hacen llamadas de Zoom o yo tengo. Tienen un registro en el que les enviamos preguntas por correo electrónico y esas cosas. Si tiene problemas sí lo llamarán. Pero si los veo una vez al año con una llamada de Zoom. A menos que tenga algún problema pulmonar por el que no respire bien. Morse, los otros hospitales de la zona están. Hay un hospital grande. Pero a algunos de ellos no les gusta que entre ahí. Quieren que vaya a Toronto porque no saben cómo tratar los problemas pulmonares de una persona con un trasplante. Así que normalmente vamos a Toronto si las cosas se ponen muy mal. Sí, diga de mi parte. No veo, no veo. Sigo comunicándome con mi médico. Pero solo después de que el equipo de trasplante se haya comunicado con ellos como si no lo necesitaran. No necesita verlos. Así que no me comunico en absoluto con mi equipo. Y desde hace años, y estoy tomando Trikafta después del trasplante.
Así que soy uno de los pocos que toma Trikafta después del trasplante. Obviamente eso no afecta a mis pulmones. Pero me ha afectado los senos perennes. Pero de nuevo, el equipo de trasplante se encarga de eso. Ellos siguen eso, no la CFT. Era una recomendación de trasplante, no de la CFT. Sí, no. Cita con CF, pero sigo viendo trasplantes desde hace 12 años. Con bastante frecuencia para las citas normales. Sin incluir los laboratorios. Lo que Leslie sabe si sus niveles terapéuticos o sus niveles de toxicidad son inestables. Estará allí semanalmente, si no más. Hasta escuchar el día Lean. Así que prepárese para pasar mucho tiempo en el hospital, especialmente inmediatamente después del trasplante. La segunda, Stephen. ¿Cómo ha sido su relación con su equipo de trasplantes ahora en comparación con el equipo del Centro de Fibrosis Quística? Bueno, ahora es que no tengo una realmente. Quiero decir, tengo una relación con mi Centro de Fibrosis Quística, pero no los veo. He visto más a mi equipo de trasplantes en el pasado. Era todo lo contrario. Tuve una muy buena relación con mi equipo de CF, pero una relación mala con mi primer centro de trasplantes. Bastante mal. Por eso decidimos cambiar de centro y por eso solo quería hacer hincapié en lo importante que es. Su centro de trasplantes no es su centro de fibrosis quística. Es un equipo totalmente diferente y podrían serlo, en desacuerdo el uno con el otro. Quiere un centro de trasplantes y eso le quita todo al equipo del centro de CF. Yo juego y usted solo se preocupa por una cita. Yo diría que mi relación con mi centro de fibrosis quística es estupenda porque no los veo. Lo ideal sería, no quiero verlos nunca. Eso estuvo perfecto. Pero todos mis centros de fibrosis quística han estado muy bien. El centro de trasplantes ahora es un gran centro anterior. Fue terrible, bendito. Tenemos estos efectos secundarios experimentados por la inmunidad múltiple, supresores o medicamentos antiinfecciosos. Sí. Como yo. Tenía un linfoma. Dijeron que era de uno de mis medicamentos contra el rechazo, que se llamaba Indan. No sé si todavía se lo recetan a otras personas. No lo aguanto más. Aparte de eso, no me dan náuseas ni nada parecido por ninguno de los medicamentos. Sí, he tenido cálculos renales varias veces, así que no sé si eso también es por los inmunosupresores. Pero lo único que me dicen es que el cáncer proviene de ellos. Eso es lo único que he tenido. Sí. Yo diría que definitivamente el cáncer de piel después del trasplante. Yo también voy a un dermatólogo. Sí, sí, cada 3 meses. Revisión corporal completa. De hecho, tengo uno mañana. Sí, nunca lo he hecho y es dermatóloga de trasplantes, por lo que se especializa en pacientes trasplantados. De nuevo, esto es parte del centro de trasplantes. Y nunca. No ha ido ni una sola vez a un dermatólogo en los últimos años y no le han extirpado algo ni algo canceroso. Y en ese momento es una especie de broma interna. La primera vez fue como, oh, Dios mío, cáncer. Ahora es que llegan pronto. Lo comprueban, pero eso es señal de un buen centro. Eso es lo que quiere. Ahí donde no está esperando a presentarse con un problema obvio. Están buscando cosas y se están ocupando de ellas. Yo diría que el cáncer de piel fue sin duda un efecto secundario persistente que nunca se fue. Algunas de las primeras cosas. Es curioso que lo diga porque eso es algo que los médicos de trasplantes nunca simplemente dijeron, oh, puede que tenga cáncer, pero nunca dijeron qué tipos de cáncer. Sí, sí. El cáncer de piel ni siquiera se me pasó por la cabeza hasta que marcha sobre su piel y está rollo. Es por las drogas y esas cosas. Sí, yo diría que fue la misma experiencia para mí. No fue hasta que estuve en mi nuevo centro en Duque que estuvieron algo así como, hola. Se dé cuenta de los medicamentos que toma y vea si los pacientes que conozco somos todos muy lagartos. Como nos gusta el sol. Yo diría que el tiempo que haya pasado bajo el sol antes del trasplante le va a afectar bastante, después del trasplante, así que tenga cuidado. No más mangas para el sol porque está echando gasolina en su piel. Especialmente. Pero al principio estaba el aura y los temblores como si no pudiera escribir mi nombre. Sí, todavía lo tengo. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí.
Nada tan malo como eso me impediría arrepentirme de haber hecho el trasplante, sí. Un montón de pequeñas cosas, y obviamente son más pronunciados que otras personas, pero esos son algunos de los que no se me ocurren. Nada que tenga que ver en el centro de trasplantes tipo, esto es parar, sí, si tiene la culpa de algún superviviente, especialmente con los pulmones de su donante, como lo ha conseguido. Bueno, aquí en Los Ángeles, cuando me hacían trasplantes, no le dirían nada sobre su donante. No sé si las cosas han cambiado en nuestro centro todavía o no, sí. Yo tenía la culpa. Escribí una carta a la familia de mi donante, pero nunca. Probablemente fue un año después de mi trasplante. Pero nunca recibí una carta de ellos. Tenía que pasar por el centro. Sí, piensa en la persona porque, ya sabe. Probablemente eran pequeños o jóvenes porque no pesamos mucho. Gente, sí, sí. Tiene esa culpa, pero tiene que pensar que ellos sí. Hicieron algo bueno y solo tiene que pensar en positivo y, esté agradecido, sí. Conoció a su familia donante. Cierto, sé que tengo una experiencia extraña con la familia de mi donante. Me encontraron antes de que los encontrara a ellos, y contactaron conmigo cuando estaba en el hospital. Está en el hospital, así que seguí hospitalizado para almorzar. Y mi familia donante descubrió quién era yo y quién había recibido los pulmones de su hija. Obviamente esto va en contra de todos los procedimientos y protocolos aceptados, pero se habían puesto en contacto, sí. Y ahora somos muy amigos de la familia, los visito, hablo con ellos cada vez que viajo al extranjero, les envío fotos y me hace saber que. Sepa que el nombre de mi donante era Ángela y era una niña pequeña, una mujer joven, y siempre pienso en eso en mi cabeza. Estoy aquí por culpa de Ángela y no quiero hacer nada estúpido. Especialmente porque ahora tengo una relación con sus padres y eso pondría en peligro sus pulmones. No son mis pulmones que los de ella, y pienso en eso constantemente. Y también teníamos muchos correos electrónicos. Algunas coincidencias más raras es el hecho de que su padre y yo compartimos el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Oh, wow. Así que su padre está en paz y tiene el mismo cumpleaños el 15 de abril y ya sabe, muy loco. Así que siempre nos gusta bromear sobre ello. Pero definitivamente estamos como si esto fuera un poco loco, sí. La culpa del superviviente me afecta más con otros pacientes con fibrosis quística que, quien, por pura suerte, es mucho tipo de pura suerte o mala circunstancia. Simplemente no tiene los mismos resultados que nosotros. Y seré el primero en decirle que no soy el mejor paciente. No soy el paciente perfecto, ni de cerca. Y he visto pacientes más fuertes. Los pacientes más fuertes y obedientes tienen dificultades. Y eso es lo que me molesta más que a mi donante, es que el donante atiende a pacientes con fibrosis quística que lo son. Debería haber hecho que fuera más adherente y más consciente de todo lo relacionado con tener dificultades y también reconociendo que parte de esto es pura suerte y circunstancias afortunadas estándar afortunadas. Así que eso es especialmente Leslie, no lo sé para usted, pero a medida que me hago más tiempo en el proceso, lo pienso más. No era tan pronunciado al principio porque estuve como, ya sabe, 5 años que lo logramos. Ahora son las 12:26 y es rollo, todavía estamos aquí, sí. Y hemos visto cuántos de nuestros amigos no han tenido un buen resultado como nosotros. Ha intentado ayudarlo después del trasplante, Leslie. Está en Trikafta no, así que podría intentarlo. Yo diría que no ayuda en nada a mis pulmones. Me ha ayudado en los senos nasales. Así que ya no estoy. Sigo viendo a un paramédico de trasplantes aquí en Duque. Pero si vio una tomografía computarizada de mis senos perenasals antes y después del Trikafta, era como mirar a un paciente sano allí. Las cavidades están completamente despejadas. Ya no necesito cirugías de los senos perenasals. Podría respirar mejor. Me ayuda a andar en bicicleta. No tengo dolor de cabeza. No tengo presión sinusal. Esa, para mí, ha sido realmente la única ventaja. No lo hice. No conseguí nada de lo que había subido de peso. Siempre he estado muy delgado, así que no me quedó nada de lo residual. Rollo, oh, Dios mío. Tengo que preocuparme por subir de peso.
Es que me comí una pizza entera anoche y ya no está. No voy a estar aquí. Probablemente ni siquiera coma para conseguir libra. Pero Trikafta definitivamente me ha ayudado en los senos perennáceos. Quiero decir. Y bromea diciendo que no tendrán más. Los pacientes con fibrosis quística después de un trasplante ahora que toman Trikafta y van a perder dinero. Así que, en general, es algo bueno. Leslie. ¿Qué recomendaría a las personas que están muy enfermas y listas para el trasplante? En realidad, muy enfermo, pero trate de mejorarles las cosas, pero no lo suficiente para la normalidad. ¿Qué debemos pensar en tomar esta decisión? Bueno, supongo que depende de cuál sea su normalidad que quiera. Puede ir a trabajar. Puede hacer sus rutinas diarias, ¿de acuerdo? Es nuestra decisión y puede preguntarle a su familia y, bueno, una de mis hermanas ni siquiera quería que me hicieran el trasplante porque no quería perderme y, fue mi decisión, no es la decisión de nadie más. Pero depende de si toma oxígeno o de si no toma oxígeno. Y puede hacer todo lo que quiera hacer. Es una gran elección, sí. Yo diría que creo que estoy de acuerdo con ello. Creo que tiene que averiguar cuál es su normalidad y con qué se siente cómodo. Incluso con Trikafta especialmente antes del trasplante. Nunca tuve esa opción, sí. Y no tenía que hacerlo. Así que es como si tuviera algunas cosas básicas que nunca había mencionado antes, pero tenía algunas cosas básicas. Antes del trasplante al que me encanta unirme sin importar cómo yo estaba. Todavía los disfrutaría, ya fuera salir con amigos o visitar a mi familia en el extranjero o sentado en el porche en un día soleado. Fue cuando esas cosas empezaron a cambiar. Aunque físicamente, por lo demás, probablemente estuvieran preparados. Bueno, antes de que nos hicieran nuestro trasplante. Solo tiene que averiguar cómo es su normalidad cuando las cosas que considera normales y ya no son divertidas para usted o valen la pena el esfuerzo y la recuperación al día o semanas siguientes. Eso es en lo que tengo que pensar realmente. ¿Cuánto tiempo quiero ir? Porque entonces tiene. Todos sabemos que es una ventana para un trasplante y si está demasiado enfermo, es un problema, sí, pero si está demasiado sano, pero también es una línea muy fina. Es una línea muy dura. Pero si está estable y todavía se está divirtiendo y es capaz de hacer las cosas que le gustan. Yo lo esperaría 3 años. La verdad es que me costó como una sacudida. Aún recuerdo el día. Leslie, ¿recuerda el día en que estaba rollo? ¿Estoy lista? ¿Cómo? Esto es, estaba en el hospital con una neumonía y le dije a mi padre. Hoy voy a entrar en la lista. Y todavía recuerdo vívidamente el día. Estaba rollo. Estoy harto. Estoy listo para escuchar. Era un hermoso día de octubre. Podría hacer cualquier cosa. Estaba así que estaba en el hospital viendo este precioso azul. Cielo y yo no podríamos hacer nada. Estaba harto de eso, pero estaba rollo. Estoy listo para incluirme en la lista por fin. Ahí es donde tiene que averiguar cuál es su normalidad, cuál es su diversión. Y cuando eso se apague y obviamente todos tenemos días malos. Y tampoco tomar la decisión en su peor momento. Sí. Así que no he tenido ningún problema renal. No, he tenido suerte, sin problemas renales. Oh, tengo cálculos renales. Sí, tiene cálculos renales. No he tenido problemas renales. Nada que se requiera para la diálisis ni nada parecido. Así que he estado. He tenido mucha suerte, así que no puedo quejarme desde el punto de vista renal. Bien. Ali es. Qué bien, Ali. Pero me alegro de que todos puedan estar aquí, y me alegra darle las gracias, Ali, por invitarnos y por tener esta fundación y, si pudiéramos hacer algo, podrían ponerse en contacto con nosotros en privado. Y espero que el resto de su noche sea divertida y saludable. Hablaré con usted. Manténgase sano. Todo el mundo. Buenas noches. Todo el mundo. Gracias por acompañarnos en la próxima edición de Best 2023. Me llamo Ashley Lack y estaré aquí para darle una idea de la vida.
después del trasplante y también de información básica sobre mi historia personal de trasplantes, ya que fue un trasplante emergente. Y abordaré la investigación. ¿Qué ha pasado a la fibrosis quística a lo largo de las décadas? Así que tengo un artículo aquí del que voy a leer, si no le importa. Lo pondré aquí mismo contra mi pantalla y empezaré aquí. Me llamo Ashley y tengo 30 años. Vive actualmente en el Bajo Michigan. Me diagnosticaron fibrosis quística a los 2 años. También me recordará de Brit for the Foundation de este año como presentador o presentador de Nuestra Habitación People of Color. Al crecer, sentí que tenía una triple amenaza de minorías, una enfermedad crónica, birracial, LGBTQ. Ya es bastante difícil ir por la vida y encontrar su identidad. Pero imagine todo ese tiempo su cuerpo estuvo intentando matarlo activamente de alguna manera, cada año para colmo. Llevo yendo al centro de la Universidad de Michigan desde que me diagnosticaron de pediatría. X se graduará eventualmente en el Centro de Trasplantes, la U. De mi personal me han ayudado a realizar varios milagros médicos, incluida la ruptura del apéndice, 2 veces distintas. Y cirugía experimental en 2018. Y un doble trasplante de pulmón que le salvó la vida en 2019. Próximamente cumpliré mis 4 años después del trasplante en 2 semanas el 28. Estoy muy entusiasmado con eso. La historia de mi trasplante no es muy típica, ya que mi equipo y yo no sabíamos lo rápido que estaba empeorando mi salud. Pasé de tener 3 trabajos activos, 1 año para apenas poder ir de mi cama al baño al siguiente. En un lapso de 5 meses, tuve 3 colapsos pulmonares distintos. Solo 3 meses después de haber iniciado conversaciones sobre trasplante. Cuando mi pulmón derecho se derrumbó por primera vez, mientras conducía por la autopista a 70 millas por hora con un amigo. Siguiente diapositiva, Carrie. Eso me puso rápidamente en una situación muy grave. Conduje yo mismo hasta la sala de emergencias. Eché mano a mis peligros y fui lo más rápido que pude. Supe de inmediato por lo que sentía que no tenía tiempo de llamar a una ambulancia, para cuando llegué al mostrador de facturación de urgencias de un hospital. Nunca había ido a. Empecé a desmayarme por no poder respirar. Siguiente diapositiva, por favor. Afortunadamente, ese equipo hizo lo que pudo por mí hasta que estuve lo suficientemente estable como para que me trasladaran a mi hospital principal. 1 semana después, me habrían llevado antes. Pero no estaban seguros de si sobreviviría a los 45 minutos en coche hasta allí, en la UOFM. Luego esperé otra semana mientras mi equipo se esforzaba por averiguar cómo reparar un gran neumotórax cuando aún no estaba en la lista de transporte. Solo había hecho una prueba preliminar y estaba lejos de haber terminado. No podría figurar en la lista hasta que no estuvieran terminados, pero necesité ayuda. Inmediatamente. Siguiente diapositiva. Por favor, por suerte para mí. Había un médico ajeno a mi equipo habitual circulando por la UCI y estaba interesado en probar un procedimiento que solo se había realizado en otro paciente con fibrosis quística en la historia, que incluía colocar algo llamado válvulas pulmonares endobronquiales. Fue una época muy aterradora, ya que tuve que rellenar un montón de papeleo que básicamente decían que comprendo que se trata de un procedimiento experimental y no pueden, garantiza el resultado. También rellené la información para mi testamento y poder notarial ese día. El procedimiento fue un éxito y mi pulmón derecho pudo curarse solo, un lapso de tiempo. Gracias a estas válvulas llamadas válvulas Zephyr-Spider, lo que permitía cerrar los orificios y que el aire fluyera libremente a través de ellos. Por eso, quizás sea el primer caso en el que se colocan estas válvulas Zephyr-Spider en particular. Y hoy ese procedimiento se utiliza para que más pacientes con traumatismos pulmonares ayudan a reparar los pulmones. Y para otras personas que hayan tenido daños pulmonares antes del trasplante, por desgracia. 4 meses después, mi pulmón izquierdo se convirtió en la lucha y, finalmente, reventó en 2 áreas distintas, dentro de 1 semana. El tercer y último colapso pulmonar fue el que más asustó, ya que había 2 orificios demasiado grandes para el procedimiento valvular. A trabajar, se intentó. Pero falló, me dolía mucho.
Esperábamos que tal vez se reparara solo con algo de tiempo. Pero ambos pulmones recibieron una inyección completa en 2 semanas. Necesitaba un trasplante y lo necesitaba inmediatamente. Me había hecho bastantes pruebas de trasplantes en esos 5 meses, pero aún no estaba preparado para figurar en la lista. Entonces, un día, dos de mis mayores temores se hicieron realidad. Al mismo tiempo, me desperté con un ventilador y tenía una sonda de alimentación colocada en mi estómago. Mi cuerpo se daba por vencido rápidamente y ya no podía funcionar solo. Siguiente diapositiva, por favor. Durante mucho tiempo fue tocar y listo. Escuche el dicho día a día. Pero realmente sabía lo que se siente al tomar las cosas hora tras hora. Algunos días era minuto a minuto, después de algún tiempo, gracias a un increíble equipo médico. Bendiciones del universo y estar rodeado de seres queridos. Empecé a estabilizar el ventilador y mis números empezaron a funcionar durante un tiempo. Esto también significó que me podían sacar de la UCI, saque la rejilla de ventilación, y que le realicen una traqueotomía. Reuní todas las fuerzas que pude a partir de ahí y pude completar el resto de mis requisitos de trasplante en el hospital. Habitación bajo supervisión moderada mientras aún esté con soporte vital. Incluso tuve que entrenarme para volver a caminar debido a la pérdida de tanto músculo y mi peso estaba en la parte baja, 90. Esperé aproximadamente solo un mes después de que me pusieran en la lista para mi doble trasplante de pulmón, y mi equipo y yo aprobamos un par de pulmones adecuados solo para mí debido a que se trata de una situación emergente. Estaba en lo más alto de la lista de trasplantes y todo estaba borroso de que todos trabajaran juntos para ayudarme a superar esto. Recuerdo que me desperté después esperando ese momento dramático en el que abría los ojos y tomaba su primer aliento y se siente más fácil, pero no lo hizo. Me dolió mucho. Siguiente diapositiva, por favor. No solo todo el pecho y la caja torácica, los músculos y los pulmones, sino todo lo demás. Lo hice durante ese tiempo. Ventiladores múltiples. La broncoscopia es una sonda de alimentación engañosa. Las pruebas para el trasplante. Me implantaron un mal implante un mes antes. Varios tubos torácicos de los colapsos anteriores. Ahí que les mucho más. Pero digamos que todo estaba en llamas. Más pinchazos. Se necesitaron más picanas y mucha más fuerza de voluntad. Tras un total de 2 meses en el hospital y le quitaron con éxito la rejilla de ventilación, capaz de caminar un poco más y empezar a recuperar la voz, por fin pude irme a casa. Me afeité cuando aún estaba con soporte vital después del trasplante, y ha sido una maravilla ver cómo me crece el pelo de la nada a lo que es hoy, una imagen. Recordatorio físico del crecimiento. Me encantaría compartir más de mi historia en el futuro. Pero no puedo dar las gracias a la Universidad de Michigan por ayudarme a superar los momentos más difíciles de mi vida. Ya basta. No estaría aquí hoy si no fuera por ellos y por los increíbles equipos de investigación médica con los que intento vivir todos los días al máximo. Encontrar el amor y la conexión en todas sus formas. Siguiente diapositiva, por favor. He participado en estudios de investigación tan a menudo como he podido. Al crecer, he ayudado a probar todo lo que me han permitido, desde diferentes enzimas hasta los medicamentos separados que se incluyen en el Trikafta. Y lo más notable es que le coloquen las válvulas pulmonares Ever. Gracias a ellos, he podido viajar mucho. Haga paracaidismo. Siguiente diapositiva, por favor. Haga paracaidismo. Disfrute del tiempo haciendo senderismo por el bosque y manténgase al día con mis animales favoritos. Me encantaría compartir más de mi historia con todos ustedes con la esperanza de que pueda arrojar algo de luz sobre los diferentes desafíos. La fibrosis quística puede transmitir. Qué importante puede ser los médicos e investigadores de la fibrosis quística informar sobre la rapidez con la que avanza la investigación sobre la fibrosis quística. Y cómo puede seguir participando activamente en su cuidado personal. Hoy, trabajo principalmente con animales para cuidar su bienestar. Y también tengo el privilegio de trabajar junto a otros miembros del personal de la UOFM como miembro del Consejo Asesor Médico donde hablamos de la investigación, los avances, mejoras en la atención al paciente, y reúne información y recursos tanto para otros pacientes de la UDM como para el CEF. Muchas gracias por escucharme y me encantaría presentarle. Mi actual médico de trasplantes de la Universidad de Michigan, doctora Ramos, gracias de hecho por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí para hablar sobre el trasplante de pulmón, y lo está haciendo muy bien.
Está bien ver un recordatorio de todas las cosas por las que ha pasado en los últimos 4 años, pero se acerca su cuarto aniversario, así que enhorabuena, gracias, se lo agradezco. Ahora, déjeme ver aquí. Tenía algunas preguntas que me gustaría hacerle al doctor, para específicamente, ahora. Lo había mencionado en mi intervención aquí, que lo hice por la situación de emergencia. Me pusieron bastante alto en la lista de trasplantes de la UOFM actualmente. Podría contarles a todo el mundo un poco más sobre la lista de trasplantes, las puntuaciones de la CSA y cómo funciona, claro. Así que la mayoría de la gente que sabe algo sobre trasplantes de pulmón en general, sabe que hay una lista en la que se incluye a la gente. Así que, para apreciar, la lista ha evolucionado. Me limitaré a hablar de cómo solía ser, así que cuando empezó a realizarse el trasplante de pulmón, hace varios. La lista solía ser lo que se denomina basada en el tiempo. Su médico consideraría que debe figurar en la lista porque cuanto más tiempo está en la lista, así es como ascendió, pero como puede, si lo piensa bien. Eso es realmente injusto, porque si alguien tiene una enfermedad que no es tan grave, pero su médico decide, bueno, pongámoslo en la lista pronto para que, cuando lo necesite, esté ahí arriba. Eso sitúa a las personas que tal vez no estaban tan enfermas antes y pensaban que estaban bien, pero entonces pasó algo en Ashley o pasó algo así, y de repente están muy enfermos y necesitan el trasplante ahora mismo. Bueno, si no estaba en esa lista antes, entonces no tiene suerte. No podría subir en esa lista. Así que se deshicieron de ese sistema hace unos 20 años con algo llamado puntuación de asignación pulmonar. Y esa se diseñó para tratar de ser más justo con todo el mundo. Así que había diferentes elementos que incluirían en esa partitura. Tipo qué tipo de enfermedad tenía. Así que ciertas enfermedades, como la fibrosis pulmonar, simplemente se enferma más rápido que otras enfermedades. Así que si tiene eso, tiene más puntos para empezar que con otros tipos de enfermedades. Y luego se fijan en cosas como su uso de oxígeno. ¿Qué tan lejos podría llegar en toda su caminata? Y todas esas cosas diferentes. Los conectan ahí y, finalmente, escupen una partitura y la puntuación sería, como hasta 100. Pero la mayoría de la gente probablemente tenía 30 y 40 años. Eso fue un poco normal, según la enfermedad, y si estuviera en el hospital y estar más enfermo podría ser más que eso, y así lo hicimos durante varios años. Pero luego, cuando lo analizamos más de cerca, todavía no nos pareció justo. Había algunas cosas que podrían estar pasándole al paciente que no estaban reflejadas en ese pulmón. Puntuación. Entonces surgió este caso. Puntuación de asignación compuesta. Esto acaba de empezar hace unos meses. Así que el CAS trata de tener en cuenta los factores que dije que no fueron capturados antes, así que aún está fuera de 100. Es imposible conseguir 100 puntos. Simplemente no es numéricamente la forma en que lo calculan, pero cuanto mayor sea su total de puntos, cuanto más enfermo esté y esté más arriba en la lista. Las partes más importantes del CAS, el tipo de enfermedad que tiene. Y si la probabilidad basada en su enfermedad. Basado en todo lo relacionado con usted, su edad o cosas así. Viva o no 5 años después del trasplante. Esa es la mitad de los puntos. Las otras partes de la partitura tienen en cuenta los tipos de sangre. Así que si tiene un grupo sanguíneo raro, obtiene más puntos por eso, porque antes era más difícil encontrar una coincidencia con un tipo sanguíneo raro y no se reflejaba en la partitura. Si tuviera más anticuerpos. Cuando hacemos las pruebas, tener anticuerpos más altos no siempre se tuvo en cuenta, y así consigue más puntos por eso y por varias otras cosas. Así que este nuevo sistema, el CAS, está diseñado para volver a ser justo con la gente de la lista y quien más necesite un trasplante debería recibir la mejor vacuna. Eso es interesante porque sabía que sabía algo de eso. Pero no sabía cuánto se invirtió realmente. Recuerdo cuando figuraba en la lista. Estuve en la lista tal vez, creo, 3 días, y llegué como al número 8 de la lista. Lo cual estaba bastante fuera de la lista de la zona. Así que es interesante saber cómo calculan eso.
Otra pregunta sería cuáles son algunos de los motivos que pueden hacer que lo saquen de la lista de trasplantes. Claro, así que la mejor manera de que lo saquen de la lista es hacerse un trasplante, pero aparte de eso, hay cosas que pueden pasar. Así que hay cosas que pueden pasar que hacen que lo pongan en espera. Y no está completamente fuera de la lista. Así que las cosas que pueden hacer que una persona quede en espera serían si tiene una neumonía, o algún otro tipo de infección. Si tuviera que tener una emergencia por otra cosa, digamos que se le rompió el apéndice y la necesita para hacerlo. Así que ocúpese de eso primero. Así que todas esas cosas harán que una persona quede en espera. Y luego evaluaremos al paciente un poco más tarde para comprobar que está lo suficientemente fuerte, si ese problema se ha solucionado para poder volver a incluirlos en la lista. Cosas que pueden suceder para sacar a una persona de la lista. Es raro, pero alguien puede estar demasiado enfermo y, así que siempre se lo digo a mis pacientes. Tiene que estar lo suficientemente enfermo como para necesitar un trasplante, pero si está demasiado enfermo, no sobrevivirá a un trasplante. Es una línea muy fina, tiene que caminar en caso de que haya sido muy fina. Y entonces cogemos las cosas. Tenemos que analizarlo con mucho cuidado porque no queremos decirle a alguien que está demasiado enfermo para su trasplante. Pero un ejemplo sería que he tenido pacientes que solo por, sea cual sea la razón, no contactó con nosotros para hacernos saber que estaban pasando cosas en su vida y que no se sentían bien, y así, cuando los volví a ver, estaban en silla de ruedas y no habían podido moverse por sí solos durante, desde semanas hasta más de un mes o algo así. Esas son las cosas que me entristecen mucho, porque si nos enteramos de las cosas antes, entonces podemos tratar de trabajar con el paciente para tratar de hacer cosas en torno. Pero eso sería algo que podría sacar a alguien de la lista permanentemente, y eso es interesante. Sí. Déjeme ver un momento. Porque tenía una pregunta sobre eso. Recuerdo que hubo un caso, tal vez hace 1 o 2 años en mi grupo de trasplantes. Había un tío. Es muy común que tenga que mantenerse al día con su salud mental y su sistema de apoyo, después del trasplante. Sobre todo porque, como dijo Stephen y nuestros otros ponentes principales, fueron a hablar de antes, ya sabe. La primera cuando haya terminado por primera vez. Sabe que va a entrar en una nueva vida y las cosas van a ser diferentes. Pero hay tanto que cuidar después del trasplante que mucha gente, lamentablemente no y me recuerda a un caso. Como he mencionado, uno de mis grupos de trasplantes de un hombre se preparaba para un órgano importante. Trasplante. Pero lamentablemente su sistema de apoyo, que era su esposa, se habían divorciado, así que lo tuvieron que poner más o menos en la lista porque, como sabe, no tenía esa estabilidad mental, no tenía ese apoyo moral. Un cuidador, alguien que pueda ayudarlo a superar eso. Así que mi consejo para eso es que se comunique siempre con su equipo de trasplantes. Incluso si las cosas no parecen que tenemos, trabajadores sociales, enfermeras, personas que se comprometen a tratar de ayudar. Personas mediante su trasplante. Pero como les digo a mis pacientes, si no sabemos lo que está pasando, no podemos ayudarlo. Así que la comunicación es siempre clave. 100% de comunicación y como tema principal de este evento es la autodefensa. Saber cuándo alzar la voz. Saber cuándo hablar con su equipo. Mi regla general, si es que me hace cosquillas en la parte posterior de la garganta, doctora, sabe que envío mensajes instantáneos diciendo, hey, ya sabe, esto está sucediendo, hay algo que deba hacer. Hay algo que pueda hacer de otra manera, ya sabe, y a veces, ya sabe. Las cosas pueden pasar por sí solas, no es para tanto. Pero a veces hay casos en los que es necesario intervenir. Antibióticos, exámenes, etc. Lo que también me lleva a un post-trasplante muy importante. Pregunta.
Cada vez es más frecuente de lo que sabemos ver esfuerzos, especialmente después del trasplante con los fármacos inmunosupresores, tenga un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Sabe de improviso qué tipo puede ser más común en los posttrasplantes? Hay formas de evitarlo. Y como iniciamos la conversación con nuestros equipos de atención sobre nuestras preocupaciones sobre la inmunoterapia y riesgo de cáncer, sí, es una buena pregunta. Así que, como mencionó Ashley, estar tomando un inmunosupresor. Así que los medicamentos que ayudan a prevenir el rechazo de los órganos trasplantados reducen su sistema inmunitario, y es su sistema inmunitario el que también ayuda al cuerpo a combatir el cáncer. Y así, al tomar inmunosupresores, sí, corre el riesgo de desarrollar cáncer en general. El tipo de cáncer más común que padece un paciente después de un trasplante de pulmón es en realidad la piel, específicamente una célula escamosa. Y así escuché a Steven en la charla anterior. Mencionó esto un poco sobre estar mucho bajo el sol y a la gente le gusta estar bajo el sol, pero los pacientes después del trasplante realmente deben tener cuidado con estar bajo el sol y puede que no le guste para tanto. Por lo general, las células escamosas son lo que llamamos localizadas y no tienden a diseminarse, pero suele ocurrir en las áreas expuestas al sol y, por lo general, es en la cara. Y como digo especialmente a mis pacientes más jóvenes, porque no piensan en esto, se sienten bien, quieren estar bajo el sol. Y vivimos en Michigan. Es una gran cultura náutica, por eso todo el mundo quiere estar en su barco en el norte, cosas así, pero tengo pacientes mayores que, años después del trasplante, siguen teniendo pequeños cánceres de piel en la cara y hay que cortarlo, así que no es divertido tener cáncer en el oído. Hay que cortarle eso o le tienen que cortar la nariz, hay que cortarle partes de la cara varias veces, y entonces, sí. Así que bloqueador solar, un sombrero, ya sabe. Evite estar bajo el sol al mediodía. Todas las cosas que nos dijeron de pequeños. Debe tener mucho cuidado con la exposición al sol no significa que no pueda estar fuera. Es que si va a estar fuera, tome precauciones. Intente evitarlo cuando hace más calor, por supuesto. Y de nuevo. Y simplemente haga todo lo que pueda para seguir ese tipo de pautas. Lo único que mencionaré específicamente es que es el cáncer más común en todo el mundo, pero en los pacientes con fibrosis quística. El tipo de cáncer que merece una mención especial es el cáncer de colon. Y entonces, tal vez mucha gente ya lo sepa. Pero el solo hecho de tener fibrosis quística pone a una persona en un riesgo mucho mayor de cáncer de colon que la media que la persona que no tiene fibrosis quística. Así que, en realidad, pautas de detección del cáncer de colon para pacientes con fibrosis quística. Empezar 10 años antes que para otros pacientes ahora mismo. Es un 40% menos para la fundación, que podría estar ajustándose según las pautas de detección del cáncer de colon. Acomodarse, pero por ahora son 44 pacientes después del trasplante. Es incluso antes, así que una vez que una persona cumpla 30 años y se someta a un trasplante, necesitan ser proyectados. Si los trasplantan, digamos, a los 32, tiene que ser dentro de 5 o 2 años del trasplante. Deberían proyectarse. Así que sí. Así que se trata de mucha más vigilancia del cáncer de colon en los pacientes con fibrosis quística y especialmente después del trasplante. Pacientes con fibrosis quística, sí, no cabe duda de que es una información excelente porque 2 puntos. El cáncer ha sido un tema muy amplio del que hemos estado hablando, especialmente el año pasado. Y sé que mi equipo de la UOFM me había llamado la atención sobre eso. Probablemente como el otoño pasado o algo así que es que voy a cumplir 4 años en el puesto. Fue más o menos la primera vez que oí hablar sobre el cáncer de colon específico, pero por suerte tuve mi proyección, todo salió bien. Pero esa es otra cosa. No cabe duda de que tiene que abogar por sí mismo si siente algún tipo de cambio intestinal, cualquier tipo de molestia abdominal, algo así. No cabe duda de que llame la atención de su equipo. Vea si hay algo que puedan averiguar para usted. Y lo mismo con la exposición al sol, como ha mencionado. Tuve que aprenderlo, ya sabe, por las malas, por mi cuenta. Creo que los últimos años, ya sabe. Estar tomando medicamentos para trasplantes.
que es para órganos sólidos. Como que se olvida cuando sale y se divierte. Esa piel es solo un órgano grande, y así, cuanto más expuesto esté, su piel está expuesta. Sus medicamentos para trasplantes están haciendo que la exposición casi se amplifique y yo contraje intoxicación solar y terminé en la sala de emergencias creo que hace 1 año y medio solo porque lo había olvidado por completo. Oh, sí, tomo medicamentos para órganos y mi piel es un órgano. Seguía fuera incluso con, ya sabe. Llevo un paraguas y me aseguro de llevar protector solar por todas partes. Definitivamente, eso es algo de lo que me alegro de que haya hablado y de que haya hecho que todo el mundo supiera por qué. Eso era algo que sabía y mucha gente, ya sabe, ya que tiene estos riesgos más altos, pero lo practica en su día a día. Es muy fácil cuando vive y hace cosas para tener, como, todas estas precauciones en el fondo de su mente. Está bien. Y tenemos una pregunta sobre cómo sugiere que aboguemos por nosotros mismos, para hacerse las pruebas de detección después del trasplante. Sí. Qué buena pregunta. Así que lo primero es el conocimiento. Por ejemplo, si no sabe que corre el riesgo de conseguir cosas, entonces nunca lo mencionará. Y ahora que espero que todo el público sepa que las personas después de un trasplante corren el riesgo de padecer cáncer, que debería permitirle preguntar a su proveedor de trasplantes o al equipo de trasplantes, hey, sé que estoy en riesgo de padecer cáncer. ¿Qué tengo que hacer? Y así tienen información disponible para quien quiera. Pero lo primero es estar bien informado sobre esto y hacer preguntas. Sí, estoy de acuerdo. Y ese es un argumento muy bueno. Es como he dicho antes, aunque no sienta que algo va mal. Si cree que algo va mal, obviamente díselo a sus proveedores. Pero si tiene alguna duda, tiene preguntas, cualquier cosa así, se supone que su equipo debe estar ahí para ayudarlo. Y sería genial saber que más miembros del personal están abogando para hacerse estas pruebas y, con suerte, podamos evitar resultados más perjudiciales. Hay otra pregunta al respecto que dice qué pasa con la vesícula biliar pancreática. Y muchos otros tipos de cáncer tenemos un usuario cuya hija murió de cáncer de vesícula biliar y pregunta. ¿Qué recomienda en términos de detección rutinaria del cáncer? Sí. Lamento mucho enterarme de que perdió a un ser querido a causa de un cáncer tan raro. Así que, si bien puede ser el más común y el cáncer de colon está ahí arriba. Sí, también hay que tener en cuenta otros tipos de cáncer. En segundo lugar, el más común, al menos en los pacientes con fibrosis quística, son linfomas. Así que hay una enfermedad llamada linfoma post-trasplante de TLD, proliferativo. Y ese es un tipo de linfoma que normalmente se puede presentar antes después del trasplante, pero no necesariamente. Tengo otro paciente ahora mismo que está lidiando con un linfoma y es, como 15 años después del trasplante. Por eso es importante. Haga sus análisis cuando se supone que debe hacerlo, como dijo Ashley. Envíe un mensaje a su equipo cada vez que tenga un síntoma extraño, si ocurre, rollo, y luego ya no está, vale. Pero si dura un par de días y no está muy seguro de la causa, no cabe duda de que vale la pena mencionárselo al equipo. El problema con los tipos de cáncer es que no hay ningún método de detección aceptado en cómo buscarlos en general. Y porque también tuve otro paciente que pasó. Lejos del cáncer de vesícula biliar y a esa persona la encontraron de nuevo. Haciendo pruebas y encontrando anomalías en sus pruebas de funcionamiento. Así que hay lo que llamamos pruebas de detección del cáncer apropiadas para la edad. Así que ahí es cuando, para las personas que no hacen trasplantes y sin parar, cuando llega a los 50, se hace una colonoscopía para mujeres. Cuando llega a cierta edad, se hace mamografías. Así que seguirlos es definitivamente importante. Pero de nuevo, porque algunos de estos cánceres son muy poco frecuentes y se presentan de diferentes formas, y a veces no son cánceres.
A veces tiene infecciones muy raras que pueden afectar a los pacientes. Tenía una hija con fibrosis quística. Pensé que con sus síntomas. Hicimos algunas pruebas y me preocupaban mucho el linfoma y el cáncer. Pero resultó que tenía una infección fúngica diseminada, lo que podría ser casi igual de malo. Excepto que la suya, al menos, se podía tratar con medicamentos antimicóticos. Así que tuvimos que dar un giro y tratar eso y ahora le faltan 2 años y le va muy bien. Y entonces, pero ella me decía rollo, oye, algo no parece estar bien. Sigo teniendo esos dolores raros y no sé qué pasa. Y eso nos llevó a hacer un montón de pruebas hasta que descubrimos lo que estaba pasando. Y también había un comentario en la sesión de comentarios. Creo que uno de los discursos principales anteriores de uno de nuestros usuarios, Jerry, tuvo una hija que falleció de cáncer de colon hace relativamente poco y simplemente quería mencionar lo que mencionó. Ya sabe. No se limite a confiar en su equipo de CF para obtener esta información, ya que es capaz de hacer algunos. Buscando en mi ejemplo, mi recomendación es que aprenda lo que significan los números de sus análisis de sangre. Aprenda, lo que todos aprendan, lo que significan esos niveles para que, ya sabe, si algo está mal y para que pueda informárselo al médico. A veces conoce algunos equipos de cuidados por la razón que sea. Pueden ser tercos o, ya sabe, en cierto modo puede retrasar la acción porque tal vez estén sucediendo otras cosas, pero ahora mismo le preocupa. Está bien insistir en sus propios cuidados si cree que eso es algo. Eso es importante para usted, que debe terminar. Lo cual estoy totalmente de acuerdo en que debería, ya sabe, presione para estas proyecciones, como siempre. Abogue por sí mismo, sea terco con ellos, ya sabe. Envíeles varios mensajes y tiene que hacerles saber que se lo toma en serio. Estas cosas hechas. Porque por lo que sabe, los equipos de fibrosis quística y los médicos son fantásticos, son increíbles, pero siguen siendo personas, ya sabe. A veces cosas que nos olvidamos de mencionar cosas aunque lo hagamos activamente. Así que está bien tener en cuenta también sus propios números. Sus tendencias de salud habituales y podrá saber con un poco más de facilidad si algo va mal y, si fuera más severo con sus médicos a la hora de hacerse exámenes o pruebas o lo que sea, podría necesitar. También tenía una pregunta sobre algunas de las preguntas más comunes sobre trasplantes que me hacen. De mucha gente es cuando un jefe recibe un trasplante de pulmón. ¿Ese par de pulmones sigue con fibrosis quística? La persona todavía tiene fibrosis quística. Y pueden llenarse los nuevos pulmones de la misma manera que los pulmones de la fibrosis quística, ¿cierto? Así que los pulmones trasplantados no tienen fibrosis quística, así que, como mucha gente sabe, la fibrosis quística es una enfermedad que afecta a las células. Nivel. Así que solo hay errores en el código genético de una persona con fibrosis quística que causan esas síntomas que se presentarán. Llenarse de moco, cosas así. Así que los pulmones trasplantados. Los nuevos pulmones no tienen fibrosis quística. Pero el resto del paciente aún tiene fibrosis quística, así que sus senos perennáceos, el páncreas, sus entrañas. Todo eso todavía tiene fibrosis quística y algunos de mis pacientes, de hecho, los pulmones están muy bien, lo están haciendo de maravilla. Tienen problemas en otras partes del cuerpo que dedicamos más tiempo a tratar de solucionar. Así que sí, los pulmones no tienen fibrosis quística. Pero el resto del cuerpo aún no hace. Y eso toca un buen punto que iba a pasar a mi publicación. El viaje ha sido en su mayor parte bastante estable. Por lo que estoy absolutamente agradecido. Pero creo que las dos complicaciones que he tenido desde entonces que requirieron diferentes hospitalizaciones o cualquier otra cosa. Creo que estuve unos 4 meses después de la operación y no seguro de lo que pasó. Creo que me he lavado la cara mal porque estaba en casa de un amigo. Pero desarrollé celulitis. Infección en el ojo y de hecho mi ojo se cerró con hinchazón y llegué. Esas fotos de hace poco y fue simplemente increíble, ya sabe. Así de que loco se había vuelto eso.
Y gran parte de eso se debió a que mi sistema inmunitario se vio comprometido por el inmunosupresor. Y lo segundo más notable que he desarrollado desde el trasplante. Ahora lucho contra la emesis por gastroparesia. Y ese tipo de toques en los pulmones pueden no ser graves, pero el resto de su cuerpo sí, y yo, ya sabe. Podría ser una combinación de un montón de cosas, pero sí lo sé. Ya sabe, los medicamentos adicionales, las nuevas rutinas y demás. Definitivamente tiene un factor por el que mi estómago ahora se vacía, que antes del trasplante. Así que es una enfermedad muy interesante en ese sentido. Vale. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿su centro o médicos de LCR y sus médicos de trasplantes de forma rutinaria, sea proactivo con sus pacientes en cuanto al riesgo de cáncer? Parece que la carga recae en el paciente. ¿Debería haber normas para las pruebas de detección del cáncer después del trasplante, doctora? ¿Qué le gustaría ver si establece esos protocolos? Claro. Por lo tanto, los equipos de trasplantes deben ser proactivos a la hora de revisar el riesgo de cáncer de un paciente. Y empieza por tener conversaciones sobre los medicamentos para trasplantes, los efectos secundarios del cáncer en general. Eso es lo que intentamos hacer en nuestro sistema, es mantener estas conversaciones y hacemos un seguimiento de todos los que necesitan una colonoscopía. Y si alguien aquí, el público, se ha hecho una colonoscopía, no es algo divertido. Y especialmente no es divertido para un paciente, porque se necesita mucho para hacer la preparación. Así que, siendo consciente de esos temas son importantes. Espero que esto se dé a entender más como una asociación. Y entonces, como digo a los pacientes, hay algunas cosas que la medicina moderna aún no ha descubierto, tal vez algún día lo hagamos, y como se ha aludido a Ashley, siempre trabajamos para tratar de llegar a lugares mejores en la forma, diagnosticar y cómo analizamos y cosas así. Pero hay algunas cosas que simplemente no son posibles en este momento porque todo tiene posibles efectos secundarios. Así que si lo intentáramos, si nos hicieran una tomografía computarizada cada 6 meses a alguien, una tomografía computarizada de pies a cabeza, eso podría detectarse antes en algún tipo de cáncer. Pero la radiación que también causaría problemas y, de hecho, también podría provocar cáncer en esa persona. Así que tiene que haber un equilibrio entre lo que se hace y lo que es mejor para el paciente y, a medida que la ciencia médica trata de mejorar y mejorar en el diagnóstico y, entonces por ahora tenemos que, como dije, tener una asociación entre el equipo de cuidados y el paciente. Así que en términos de protocolos, una vez más, yo diría que hable de este tipo de cosas desde el principio y establezca un buen relación entre el paciente y el equipo para que no sientan que están siendo una carga, contactando y contactando con el equipo. Siempre hablo de esa paciente que, ya sabe, no dejaba de decir esto, un dolor extraño, como si no estuviera mejorando, así que seguimos buscando y no estoy seguro de cómo lo habríamos encontrado. Fuera si no hubiera seguido diciendo que hay algo malo, y ahí es donde tiene que ser una asociación. Ella nos lo dijo. Y me alegro de que la hayamos escuchado y que hayamos podido diagnosticarla y obtener un buen resultado para ella. Y es interesante, mencionaron que había visto en la charla durante el discurso de apertura anterior porque Steven y Leslie habían hablado de, ya sabe, su equipo de cuidados original y su equipo de cuidados de trasplantes. Suelen ser dos áreas separadas. Así que es casi como si estas personas lo hubieran seguido durante tanto tiempo y ahora tiene que despedirse. Y conozca a todo este nuevo equipo y conózcalos. Desarrolle esa relación aquí en la UOFM en realidad. Como mencioné en mi introducción, formo parte del Consejo Asesor Médico de UOFM y mi médico anterior están en la misma junta que yo y nosotros. Habló de que su anterior médico de CPH también pudiera. Consulte con usted durante sus visitas de trasplante.
Creo que durante los primeros años o lo que sea que vayamos a adoptar y, por suerte, he visto un par de personas están de acuerdo en los comentarios en que, oh, ya sabe, yo que mi equipo hizo esto y luego hay otras personas que dijeron, oh, sí, mi equipo lo ha estado haciendo durante un tiempo y ha sido de mucha ayuda y, como he mencionado mucho, ya sabe, defensa y, ya sabe, alzar la voz sobre cosas así. Siempre es genial cuando coopera, como dijo. Esa asociación en la que, ya sabe, es otro par de ojos que lo cuidan. Es otro par de manos que están hurgando toda la información, intentando hacer que las cosas se vinculen y tengan sentido para ese paciente. Así que estoy muy entusiasmado con los protocolos que ha seguido. En cuanto a poder tener esa relación continua para que tengamos más o menos en nuestra esquina porque eso es lo que hay. Ya sabe, es una asociación. Todos estamos intentando tener lo mismo. Que es tener un paciente con fibrosis quística para tener una mejor calidad de vida a pesar de lo que ha tenido. Para llegar a ese punto. Déjeme ver y esta es una pregunta realmente interesante. Que recibí en las redes sociales hace poco para usted, doctora Sigoune. Si un receptor de un trasplante, un donante de órganos y fallece, pueden donar sus órganos. También pueden donar los órganos donados, claro. Así que es una pregunta muy interesante. Así que, permítame empezar con esto. Cualquier persona después del trasplante. Una persona puede inscribirse para ser donante de órganos. No hay ninguna restricción para eso, en el momento de la donación. Cuando una persona fallece, hay un equipo de especialistas en el don de la vida que revisará el historial de la persona. Y veremos para qué órganos serían viables. Trasplante para dárselo a otra persona. Así que eso suceda y si es receptor de un trasplante, todavía puede inscribirse y ser donante de órganos. Es más difícil que donen cosas porque hay muchas cosas que le han ocurrido al cuerpo de una persona tras un trasplante. Específicamente un trasplante de pulmón. Por lo general, no es posible volver a donar esos pulmones y, el mayor problema es que una vez que se trasplanta a una persona y esos pulmones están en el pecho y ha estado ahí, tiende a dejar cicatrices. Así que sacar esos pulmones y entrar en una nueva persona sería extremadamente difícil para los cirujanos. De hecho, es muy difícil extraer los pulmones de una persona debido a toda la inflamación y moco e infecciones a lo largo de los años. En realidad es una especie de cicatriz desde los pulmones hasta la pared torácica. Y entonces, sí, he oído a mis colegas de cirugía hablar de literalmente raspar el pulmón del pecho, pared que puede provocar hemorragias y todo tipo de problemas. Eso haría que fuera muy improbable que los pulmones ya han estado en la persona, ya que se podría extraer un trasplante para dárselo a otra persona. He visto informes sobre otros órganos. Acabo de ver algo en el riñón que había en una persona y, luego, la persona falleció por algo sin relación con su trasplante y luego pudieron usar ese riñón para otra persona. Así que, de nuevo, con los avances de la tecnología médica, quién sabe lo que será posible, pero sí, para los pulmones, muy probablemente, no. Pero para otras cosas, no está claro, pues regístrese. Todo el mundo debería ser donante de órganos. Sí, y eso es muy interesante. Fue un poco gracioso que mencionara cómo se adhieren a la pared torácica. Y ese era un problema por el que mi cirujano de trasplantes tenía un problema con mi situación. Porque tenía esas 3 cajas de neumotórax bastante grandes separadas al final y, como había mencionado en el chat, tuve la suerte de preguntar a mi equipo si podían sacar fotos de mis pulmones antiguos y mis pulmones nuevos por casualidad, si pudieran y pudieran complacer. De hecho, tengo fotos físicas del aspecto de mis antiguos pulmones, como. Y fue muy sorprendente vea las diferencias entre los pulmones antiguos y los nuevos.
Mientras que, ya sabe, estos estaban muy pegajosos y había que rasparlos porque estaba lleno de moco e infecciones. Y los agujeros habían provocado todo tipo de filtraciones y, ya sabe, todas esas cosas. Y luego mire los pulmones que estaban a punto de ser trasplantados para mí. Y son tan bonitos y rosados, y no parecen enfadados y por eso son muy interesantes las cosas a las que va a ir su cuerpo, durante y después del trasplante. Solo por la fibrosis quística en sus pulmones. Bueno, déjeme ver si tenemos algo más, aquí. ¿Hay algún avance que haya visto personalmente en los últimos años que le dé esperanzas para la comunidad de fibrosis quística? Sí, así que, en general, una de las cosas es el Trikafta. Con lo que estoy seguro de que la mayoría de la gente del público está familiarizada. Así que somos un centro que solía hacer de 5 a 8 trasplantes de pulmón para pacientes con fibrosis quística al año en el último 3 años, en realidad. En los últimos 6 meses hemos hecho 2, pero lo cual era inusual. Pero antes de eso y el año anterior, no hizo nada en 2019. Estábamos atrapando a la gente que aún no se había beneficiado del Trikafta. Así que tuvimos un par ese año. Pero Trikafta realmente ha cambiado nuestra forma de pensar sobre el trasplante de pulmón porque los pacientes simplemente se sienten mejor y mejoran con Trikafta. Así que todavía estamos averiguando lo que eso significa para el futuro y ellos están encontrando. Decir que el Trikafta puede tener algún beneficio en las personas que no necesariamente tienen la mutación Delta 5, y eso aún se está solucionando un poco. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla eso. Así que está ese elemento, pero también está Trikafta después del trasplante. Así que Trikafta después del trasplante no tendrá nada. No beneficiará a los pulmones porque, una vez más, como dijimos antes, los pulmones no tienen fibrosis quística, pero puede beneficiar a otras partes del cuerpo. Y como dijo Stephen anteriormente, sus senos nasales mejoraron mucho cuando estaba en Trikafta. Así que vamos a contratar a alguien por problemas sinusales. Encargaremos a alguien por problemas de peso. Normalmente, el peso es de alrededor del 10%. Para algunas personas es mucho más. Creo que algunas personas, como dijo Stephen, no se beneficiaron del aumento de peso. Así que eso es un poco variable, sí. Así que todavía estamos intentando averiguar que el Trikafta cabrá, en última instancia, en el cuidado de los pacientes después del trasplante, pero al menos antes de eso. Algo tremendo de ver en los últimos años. Estoy de acuerdo. Y de hecho esa era una de mis próximas preguntas para usted. ¿Cuántos tengo por lo que deduzco poniendo? Un paciente que toma Trikafta después de un trasplante es más raro, ¿verdad? Podría decir cómo ha supervisado aproximadamente lo que ha tenido. Así que personalmente cuido de entre 40 y 50 pacientes después del trasplante y sería menor de 15 años. Mis enfermeras dicen que siempre subestime las cosas, pero yo diría que son menores de 15 años los que están en Trikafta. Y la razón es si pueden tener efectos secundarios. Así que hemos tenido un par de pacientes en los que los pusimos en Trikafta para este número. Ese número. Y tenían un terrible dolor de estómago o sus pruebas de función hepática estaban muy altas. Así que una persona dijo que le afectaba la respiración. No sé si le creo, pero eso es lo que dijo. Así que tuvimos que quitarlo de Trikafta. Todo tiene efectos secundarios, así que tiene que pensar en eso. Y también si a alguien le va bien. Entonces no quiero añadir algo de lo que no estamos seguros de lo que pasó exactamente. Así que mantengo una conversación con mis pacientes en la que preguntaremos. Oye, ya sabe, o diré rollo. No creo que se beneficie de ese Trikafta que está haciendo muy bien. Y 9 de cada 10 veces dirán, sí, estoy de acuerdo. No quiero estar en el tipo de Trikafta. Así que, de nuevo, es solo una conversación que tenemos al respecto. Y a medida que se investigue más sobre esto, veremos cómo evolucionan las cosas, como la gente probablemente también sepa. El Trikafta es muy caro y por eso queremos tener cuidado.
lleno de los recursos que hay, los limitados recursos que hay. Por eso, queremos tratar de dirigirnos a las personas que creemos que obtendrán mejores resultados cuando pongamos algún medicamento. Deles cualquier medicamento. Esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. Tendemos a ser un poco más liberales con Trikafta que con otros centros con los que he hablado, donde estamos más dispuestos a probarlo y ver qué pasa. Y si no funciona, no funciona. Vale, sí, porque como he mencionado antes, yo no tengo experiencia con Trikafta per se. Pero estaba en la investigación. Fue gracioso. De hecho, acabo de encontrar una foto mía de Piense en 2013, cuando estaba en los ensayos de investigación para algo y barra diagonal o comedia. ¿Cuál es ese periodo de mi vida? Para mí personalmente. Ayudó y subí un poco de peso durante un tiempo. Vaya, mi salud mental era bastante estable en lo que respecta a lo que puede estar alguien de veintipocos años, pero por lo demás. Tuve como un par de años en los que no me resfriaba y cosas así, Así que lo que vamos a llegar a tiempo. De hecho, permítame hacerle un par de preguntas sobre eso. Entonces, ¿qué tal este? Lo que más le sorprendió una vez que estuvo después del trasplante. Yo diría que probablemente lo más interesante que me sorprendió mucho. Y uno de mis amigos después del trasplante me advirtió sobre. Pero sé que no piensa en que fue el primer mes más o menos que estuve en casa. Por supuesto, ya sabe, estar en cama de hospital durante un periodo prolongado, pierde esa masa muscular y la fuerza de las piernas. Y solo subir las escaleras era como, oh, Dios mío. Era algo muy difícil y, ya sabe, tenía tal vez rollo. Creo que tengo 5 escalones para entrar en mi casa e incluso subirlos. Ya sabe, yo me sentí muy débil en ese momento. Y fue una de esas veces en las que fue como, oh, Dios mío, ya sabe. Si hubiera sabido que todo iba a ser difícil, tal vez no lo habría hecho. Pero era una de esas cosas que, ya sabe. Por suerte, después de unos meses después de haber podido recuperar mis fuerzas. Recuperar algo de peso y hacer que mis pulmones comiencen a expandirse. Era mucho más fácil ganar esa fuerza. Y hablando de una de las otras cosas muy sorprendentes del post. El trasplante es, como dije. Es como que tiene en mente esta idea de cuento de hadas de, se va a despertar, va a sacar la rejilla de ventilación. Y luego voy a respirar y va a ser más fácil. Y luego puede ir a casa y hacer todas las cosas que le encanta hacer. Lo cual es cierto, pero definitivamente es a través de unas gafas de color rosa, porque creo que me llevó cerca de un año. Para sentirse un poco más estable. Si hubiera tardado varias semanas. Varios meses incluso para que mi cavidad torácica se expandiera por completo. Creo que Stephen había mencionado, ya sabe, año tras año. A veces su función pulmonar mejoraba después del trasplante y eso es más o menos lo que me estaba pasando, lo cual fue muy sorprendente. Ya sabe, salir de esto es muy duro, muy doloroso y es capaz de respirar un poco mejor, pero aún así es un poco horrible y todo está apretado y duele. Pero luego, después de 4 a 6 meses, oh, Dios mío, ya sabe. Tengo otras partes de la cavidad torácica que se abren, es como abrirse, y ahora tengo un más grande. Respira más profundo de lo que puedo imaginar. Así que no cabe duda de que eso me sorprendió por la longitud, del tiempo que tardé en recuperarme. Pero también fue sorprendente lo rápido que, ya sabe, pasó todo. Así que es una especie de contraste, es muy largo y muy duro, pero al mismo tiempo. Como que pasa en un abrir y cerrar de ojos y está en una posición en la que, vale, ¿ahora qué hacemos? Sí. Estamos muy ocupados después del trasplante porque tiene todas las citas a las que tiene que ir. Vuelva a la rehabilitación pulmonar. Y supongo que esa es otra cosa que mencionaría también. Ashley ya ha estado ampliando. Es que es mucho trabajo. ¿Cómo? Es mucho trabajo poder solo para que lo pongan en la lista. Y es mucho trabajo después del trasplante y sí.
El objetivo es que haga todas las cosas divertidas, cosas que Ashley ya ha podido hacer con su tiempo, pero se esforzó mucho para llegar a ese punto. Así que es de nuevo, propiedad parcial. Siempre hago hincapié en la asociación cuando se trata de esto. Podemos ayudar mucho a una persona, pero solo podemos hacer un límite. No podemos obligar a la persona a hacer ejercicio, asegurarnos de que se toma sus medicamentos y todas esas cosas. Así que espero que para cuando lleguemos a ese punto, ambas partes están trabajando en sincronía para conseguir el paciente. Así que el mejor resultado de salud posible, sí. Y estoy totalmente de acuerdo con eso porque en cierto modo tiene que ver con lo que decía sobre la promoción. Y no solo la defensa de su equipo, su cuidado en ese sentido, pero abogando por usted mismo. Conozca cómo conocerse a sí mismo, familiarizándose con esta nueva versión. Está conociendo las nuevas rutinas por las que tiene que seguir o ya sabe. Realmente todo se reduce a si puede o no ponerse el cinturón de seguridad y concéntrese realmente en lo que tiene que hacer en cuanto a su dieta, sus precauciones, y como mencionó, tiene muchas citas de seguimiento. Es como si los primeros 3 a 6 meses fueran muy intensos porque todo el mundo trata de asegurarse de que estos pulmones estar estable para usted. Que está haciendo las cosas por ellos que les ayudarán y que ayudarlo a prosperar a largo plazo, y es mucho trabajo. Y siento que mucha gente no piensa realmente, o ya sabe. Como que les digo que estoy constantemente en el fondo de mi mente por la comida porque tengo que saber cuándo comer, qué cantidad, qué tipos de alimentos debo equilibrar con mis medicamentos, y luego mis enzimas y todas esas cosas. Pero creo que realmente se reduce a poder pagar. Atención y como dijimos, conozca un equipo, conózcase a sí mismo. Conozca todo lo que implica y realmente funcione. Trabaje para usted. Trabajar por la vida que intenta llevar. A partir de ahí, bueno, parece que ya es hora de terminar. Pero definitivamente, me gustó esta discusión. Me siento muy honrado y agradecido de que se haya unido a nosotros y haya podido darnos su visión. Sugano le agradece mucho todo su tiempo y esfuerzo y todo el trabajo que realiza en la UOFM. Bueno, gracias, Ashley, gracias. Gracias por invitarme y gracias también por todo su arduo trabajo, no solo como paciente, sino como defensora de todos los pacientes con fibrosis quística después del trasplante. Así que también aprecio mucho el trabajo que hace. Muchas gracias. Cuando tuve una conversación fantástica. He aprendido mucho, ya sabe. Alguien antes del trasplante esperando para pasar por eso en algún momento en el futuro. Sin duda, una conversación fantástica. He aprendido mucho. Gracias también por dirigirlo y por mantener esa conversación con el doctor. Ana, sí. Realmente espero que haya sido informativo y como que tiene un poco de perspectiva para que todo el mundo sepa que puede hablar de estas cosas. Es bueno alzar la voz. Es un gusto hablar por usted mismo y hablar con sus equipos de atención, absolutamente. Y espero que todos los que hayan disfrutado de verdad los 2 últimos días del próximo aliento. Creo que solo del discurso de apertura de hoy y luego otra discusión en grupos pequeños que tuvo lugar simultáneamente. Su conversación, yo también entré ahí. Y estaban teniendo algo muy interesante, compartiendo algo. Grandes ideas y perspectivas el uno para el otro. Creo que es genial que esta comunidad se una. Aprendemos unos de otros. Nos apoyamos unos a otros. En última instancia, de eso se trata todo esto. Organizar este tipo de conferencias y eventos virtuales para nosotros. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Bueno. Creo que eso acaba con nuestro tiempo, todos, de nuevo. Gracias por acompañarnos, y ya sabe. En la charla nos encanta saber más de usted sobre lo que se ha llevado de este evento y desde luego espero volver a verlo en el futuro. Próximas respiraciones y otras conferencias virtuales para responder e investigar sobre ellas vendrán el año que viene.
Creo que ya ocurrieron a principios de este año, pero sí, Ashley. Hay algo más que creo que haya mencionado más, los temas a los que intentaba llegar. Agradezco mucho el tiempo de todos, la participación de todos. Como he dicho, esas salas de sesiones han estado apareciendo. Especialmente esta noche y ayer por la noche. Ha sido increíble ver a todo el mundo poder comunicarse, compartir. Comparta sus experiencias. Ya sea única o si se trata de una experiencia compartida. Para que sea una sensación maravillosa poder tener esta comunidad en la que prácticamente todos estamos, sepa de dónde viene el uno del otro, y todos estamos muy cerca solo por esa conexión, así que me siento honrado de formar parte de esto. Me siento muy honrado de tener una cosilla a su lado, ella. Y gracias a todos los que trabajan en segundo plano que han puesto esto y lo han hecho posible. Hemos tenido un par de días fantásticos, sí, y del mismo modo. Ha sido un placer compartir esto con usted y toda la planificación que se invirtió en esto y, gracias a todos los demás oradores, los facilitadores y todos los demás voluntarios, el personal del CSF, como ha dicho, no podría haberlo hecho sin la participación y el apoyo, así que con eso. Creo que le daremos las buenas noches y esperamos verle también en el evento de todo el año, así que gracias. Sí,